Muy buenas tardes, cuarto año y medio A. Sobre todo a las personas, ¿cierto?, que con las cuales hemos trabajado el electivo de religión, ¿cierto? Eh, Estamos ya en este proceso de casi finalización de la unidad número uno, proyecto de vida como persona, ¿cierto? En donde en el día de hoy se hará una presentación breve referido a las principales habilidades sociales, las cuales, ¿cierto?, siempre son importantes revisarlas y manejarlas para que nosotros más o menos sepamos para dónde va nuestra motivación, ¿cierto? Nuestro proyecto de vida personal, el cual iremos conformando a medida pasa el tiempo, ¿cierto? A medida de los trabajos que hemos realizando. Y la idea principal hoy día es hacer una pequeña retroalimentación del FODA que usted hizo la semana anterior y hoy día presentarle, ¿cierto?, el tema de las habilidades sociales, las cuales a veces son muy requeridas, a veces se producen algunas contradicciones en algunos avisos o en algunos puestos de trabajo y también sirve para, de alguna otra forma, acrecentar nuestro conocimiento de nosotros mismos, que es a lo que uno aboga principalmente, ¿ya? O sea, es súper importante que nosotros descubramos, tengamos ese afán siempre de irnos descubriendo, porque así de alguna otra forma encajamos en lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Y en lo que queremos realmente poder hacer. Así que los invito a ver la presentación, va a ser una presentación breve, como ha sido costumbre en estas últimas semanas, siempre acompañado de su resumen, el cual usted puede adquirir, o también el de la actividad, que siempre es un video o una clase y su actividad correspondiente, ¿vale? Entonces, nos abogamos a las principales habilidades sociales. En la presentación, ¿cierto? La unidad número uno, proyecto de vida como persona, ¿cierto? Porque es súper importante diferenciarnos de los animales en todo momento, en el sentido de que nosotros somos seres morales y por eso le damos un sentido a nuestra vida, ¿cierto? Eh, Repetirle mis saludos, ¿cierto? Mis agradecimientos por sus trabajos. Todas las semanas se revisan, se está enviando el acuso de recibo, ¿cierto? Para que usted esté tranquilo, familia esté tranquila, tranquilo, ¿cierto? Sabiendo que los trabajos son recibidos, ¿cierto? Yo la semana anterior, no sé si a ustedes les dije, pero yo los trabajos los imprimo, perdón, y los tengo en una carpetita, todos los trabajos que usted me ha enviado, ¿cierto? Y si es que no se me ha pasado algo por ahí, pero sé que están todas, ¿cierto? Así que dentro de su preocupación, usted no tiene que tener más que solamente estudiar y escuchar esta clase. Soy su profesor Jorge Valdebenito Vázquez, ¿cierto? Soy su profesor de filosofía, el profesor del electivo de religión y el orientador. Como les decía, estaba el tema de la retroalimentación, en la cual se conversaba un poquito, o la idea era ver el tema del FODA, el cual muchos lo enviaron, ¿cierto? Y el cual tiene eh, como, a ver, ¿cómo decirlo? Como eje central el tema de descubrirnos frente a la sociedad, en el sentido de descubrir cuáles son nuestras fortalezas, las cosas primero internas que cada uno tiene de nosotros, cada uno tiene, ¿cierto? Cada uno de nosotros posee fortalezas internas, ¿cierto? Y también tiene algunas debilidades que uno quizá las quisiera dejar, ¿ya? Y en cuarto año y medio principalmente es cuando uno tiene que empezar a dejar ciertas cosas y retomar otras, ¿ya? Eh, el FODA está bien hecho, bien realizado, súper importante y siempre lo recalco es que usted se tome estas actividades con la seriedad que lo compete, o sea, en el sentido de que cada actividad, ¿cierto? Es importante desarrollarla a grosso modo, en el sentido de desarrollarla de muy buena manera, con buena letra, en la tranquilidad, ¿cierto? Darse el tiempo de conversar interiormente con uno, ¿cierto? Nosotros tenemos esa facultad, los seres humanos, de poder conversar con nosotros mismos, ¿cierto? Porque en este mundo contemporáneo ya nosotros no podemos llamarnos individuos, sino que nosotros somos dividuos, en el sentido de que tenemos la facultad, ¿cierto?, de cuestionarnos, de conversar con nosotros, de acompañarnos, en el sentido de que podemos hacernos preguntas, ¿cierto? Cuando uno va caminando, cuando uno reflexiona, ¿cierto? Uno hace esa tarea, ¿cierto? Increíble que tiene el ser humano de poder hacerse preguntas. Y uno mismo se va respondiendo y tiene esa capacidad que ningún otro ser vivo puede tenerla, que es lo más importante y lo más lindo, ¿cierto? Es lo que nos deja así como
completamente impávidos. Entonces, si usted escucha, yo aquí tengo todos los trabajos resueltos, ¿cierto? En su mayoría. Y lo importante, como le digo, es que usted siempre los envíe. O sea, a pesar de que se puede demorar un poquito, de que hay tareas que quizás a veces son un poco más, un poquito más demorosas, ¿cierto? Que a veces el tiempo no da mucho para poder desarrollar actividades. Siempre es importante hacerlo. El FODA era las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿cierto? Las fortalezas, las debilidades apuntan al mundo interno principalmente, ¿cierto? Y las oportunidades y las amenazas apuntan al mundo externo, ¿cierto? Nosotros podemos de alguna otra forma darnos cuenta de quiénes son los que tengo para yo poder formar mi proyecto de vida, con quienes cuento, ¿cierto? Y desde lo que yo estoy buscando, cuáles podrían ser las mayores amenazas, ¿cierto? En el sentido de descubrir mi futura acción, profesión, artesanía, oficio, eh, eh, profesión misma y descubrir, ¿cierto?, cuáles son mis puntos altos con respecto a lo que yo quiero. Entonces yo hago una visión, hago un muestreo, ¿cierto? Y por eso mismo puedo eh, vislumbrar cuáles podrían ser mis amenazas, ¿cierto? Cuáles podrían ser mis oportunidades, qué oportunidades también yo me puedo dar, o sea, qué cosas puedo yo darme a mí mismo, ¿cierto? Una nueva oportunidad. A veces uno puede haber luchado por algo y puede haber fallado, pero eso no inhabilita mi posibilidad de darme una nueva oportunidad. Entonces, estos trabajos apuntan a eso, a que nosotros nos demos cuenta, ¿cierto?, de que hoy en día, sobre todo a través de esto, de la pandemia, ¿cierto?, de una enfermedad, darnos cuenta de que nosotros tenemos que vernos hacia adentro, mirarnos, ¿cierto?, poner un espejo invisible frente a nosotros y empezar a mirarnos y decir qué cosas a mí me faltan, qué cosas a mí me hacen falta, qué cosas puedo cambiar, qué cosas tengo que dejar ya de lado para enfrentar este nuevo episodio que se llama vida adulta. Yo creo que eso es lo más importante que uno tiene que rescatar frente a esta situación de la pandemia y sobre todo también, ojalá, desde este estudio del autoconocimiento, ya el proyecto de vida. Eh, es súper importante uno reflexionar sobre cuáles son mis posibilidades como adulto, ¿ya? Eh, Voy a empezar a escuchar el tema de que hay responsabilidades de adulto, me lo van a empezar a hacer notar, ¿cierto? Yo también lo voy a notar, y esas cosas, ¿cierto?, calan hondo a veces en la gente y eso a veces producen crisis o a veces producen situaciones que a uno lo desconciertan, ¿cierto? Porque nadie te prepara. Ese es el punto principal. Nadie te prepara para ser un adulto. Aquí en Chile está muy vinculado el tema de pasar etapas sin que nadie nos diga nada. O sea, tú llegas a como que el colegio es el punto en el cual uno corta la niñez y pasa a ser un adulto de un momento a otro, de un mes a otro. Entonces esas cosas obviamente dificultan mucho la vida porque uno tiene que pensar muchas cosas en muy poco tiempo. Entonces lo principal es que uno tenga que tener esa posibilidad de poder hacer las cosas rápidamente. El objetivo es descubrir en mi persona diversas habilidades sociales las cuales me otorgarán más posibilidades de acierto en mi búsqueda profesional. Partamos. El encabezado. El encabezado dice así: institución requiere los servicios de un profesional en, usted puede agregar en la área que usted estime conveniente, pero lo importante es lo siguiente, que esa persona, para el cargo que se está pidiendo, tiene que ser una persona con liderazgo, con iniciativa personal, con capacidad para tomar decisiones, para resolver conflictos y trabajar en equipo. O sea, ¿cuál es el ejercicio aquí principalmente? El ejercicio principalmente aquí es descubrir que a nosotros, como futuros adultos entrando a un trabajo, nos están pidiendo unas características que, vaya usted a tomarlas, ¿ya? Vaya usted a tenerlas. ¿Tendremos todas esas? ¿Me faltarán? ¿Tendré que cambiar mi vida completa para yo de alguna otra forma ser capaz de tener estos rasgos? ¿Cierto?
es importante analizarlo, ¿ya? Es muy común y es muy de broma, muy de meme, ¿cierto? Que aquí en Chile piden a un recién egresado experiencia profesional. Entonces, para allá apunta el tema. Apunta a que esa conciencia errónea que tienen las empresas, ¿cierto? Que tienen algunas personas encargadas en recursos humanos, sobre todo porque son las personas que envían o piden o mandan esos avisos, no dan cuenta, ¿cierto?, de la inexperiencia que tienen las personas, ¿cierto? Y creen que la gente nace sabiendo o que la universidad o el instituto profesional o, no sé, eh, alguna casa de educación superior entrega todo de un momento a otro. Y eso es un error muy grande que vivimos como sociedad, ¿cierto? No inducir o no hacer una inducción a las personas cuando van al trabajo. En muy pocas carreras, ¿cierto? Muy pocas profesionales, uno llega y la gente te da un par de semanas para que tú te empieces a ambientar o interiorizar de las cosas que van pasando, sino que el mundo cortoplacista en el cual vivimos, ¿cierto? Te dice, oiga, usted tiene que tener todo esto el primer día de trabajo. No sé dónde lo sacará, pero tiene que tenerlo. Entonces, para allá va el tema de las habilidades sociales porque finalmente las cosas que están aquí numeradas o están descritas, ¿cierto? Son habilidades que uno de alguna otra forma las va a tener, las tiene y las tiene que ir perfeccionando, pero ya no en un ámbito de colegio, ni siquiera de universitario, sino que en un ámbito profesional. Entonces es importante que uno desde ya las vaya desarrollando. ¿Cuáles son las principales características que debe reunir una persona para ocupar el puesto? El liderazgo, resolución de conflictos, ¿cierto? Era iniciativa personal, capacidad para tomar sus propias decisiones. O sea, me están pidiendo ser capaz de tomar mis propias decisiones, ¿cierto? Y ni siquiera sé qué decisión tengo que tomar. Entonces, son cosas de alguna otra forma que rayan un poco, ¿cierto? En el tema de la humanidad, o sea, de la empatía en la que persona que viene a buscar un trabajo, cómo la recibo, cómo la acepto, cómo valorar la diversidad, ¿cierto? Entonces uno tiene que preocuparse inmediatamente y preguntarse, ¿cierto? ¿Con qué habilidades yo cuento? Creo que podría ocupar el puesto. Se me dijeron así como rápidamente, tengo cuántas de esas habilidades que se me piden en ese momento poseo. ¿Tendré muchas habilidades? ¿Tendré pocas? ¿O tengo otras claramente? Por eso está la pregunta. La reflexión, ¿cierto? Sin lugar a duda, observamos que las características que se requieren para el puesto del caso analizado se refieren a las habilidades sociales. Estas permiten a las personas relacionarse positivamente con los demás y tener conductas adecuadas a las circunstancias. O sea, las habilidades sociales, ¿cierto? Permiten a las personas relacionarse positivamente. O sea, ser un líder es algo positivo. Ser una persona que es capaz de solucionar o resolver conflictos es algo completamente positivo. El ser capaz de darle su iniciativa, ¿cierto? También es algo positivo. Todas las cosas que las habilidades que, por ejemplo, se mencionaron en el aviso, hacen alusión a que nosotros tenemos que ver todos esos tipos de palabras que a veces pueden sonar un poco atrevidas, osadas en un trabajo, tomarlas como iniciativa personal positiva, ¿ya? Porque es súper importante que uno aporte y que empiece a cambiarse en este ámbito, en este mundo chileno, ¿cierto? Sí, educación también, pero de muchas otras empresas y formas de vida y de trabajo, en donde hay que el compadreo, el tema del pituto, el tema de la arbitrariedad, del abuso de poder, ¿cierto? De no dignificar al hombre, a la mujer, ¿cierto? Con respecto a sus tareas o con respecto incluso al sueldo, empiecen a ser eliminadas. O sea, lo importante aquí es que las cosas que uno trae consigo, ¿cierto? En su maletita, en su mochila, sean conductas positivas, ¿cierto? Y que nos hagan tener una relación recíproca, abierta, humana con la persona con la cual yo voy a trabajar o con la cual me voy a relacionar gran parte del día. ¿Ya? Entonces, la palabra imposible se corta, todo es posible. Las habilidades sociales. Las habilidades sociales son un conjunto de conductas socialmente aceptables, gracias a las cuales podemos desarrollar una óptima relación con los mismos
y con los demás, con nosotros mismos y con los demás, ¿cierto? Favorecen el establecimiento de interrelaciones saludables y gratificantes y además nos ayudan a lograr nuestras metas, a sentirnos bien y a expresarnos adecuadamente. Se caracterizan principalmente por ser conductas aprendidas, pueden desarrollarse a lo largo de toda nuestra vida, ser comportamientos recompensados por los demás, ser conductas verbales y no verbales que influyen en la respuesta de los otros, y se caracterizan también por ser capacidades para inducir respuestas deseables a los demás. ¿Por qué son todas estas cosas que hablan con los demás? Porque claramente nosotros somos seres de sentido, o sea, nos damos sentido frente a los otros, ¿cierto? Pero no en el otro de yo querer cambiarlo, o de que yo querer tomarlo para mí y ahí conocerlo y ahí desde la otra edad conocerlo, ¿cierto? Tomarlo y, este me sirve para este, no. Lo principal de las habilidades sociales es que nosotros tenemos la capacidad de poder seguir induciendo cosas positivas en los otros. O sea, si yo me comporto de una forma buena, positiva, responsable, ¿cierto? Profesional frente a los otros de alguna otra forma también van a tomar eso como algo que se van a ver y van a decir, yo también soy un igual profesional que esa persona. Y eso va a potenciar, ¿cierto? Respuestas deseables, o sea, positivas. Si yo soy una persona responsable, en la cual me tomo mis tiempos, soy contextualizado, o sea, me ubico dónde estoy, a qué hora estoy, en qué momento estoy, claramente eso no tendría por qué caer mal o ser algo de una motivación de despido de una persona, sino que todo lo contrario, o sea, son cosas que favorecen las interrelaciones, porque uno está todo el día en el trabajo, y uno principalmente trabaja con otros, se relaciona, ¿cierto? Y quizá uno también puede diferenciar la parte profesional de la amistad, claramente, pero principalmente uno tiene que convivir, ¿ya? Y a muchos se les olvida eso. Entonces, es súper importante el tiempo y sabernos de que nuestras habilidades sociales ayudarán a nuestro sentir, ¿cierto? Pero también nos harán tener algo de los otros y no apropiarme del otro para yo ver dónde encaja o para qué me sirve el otro, porque eso sería ya ser como convertir al otro en un objeto, sino que yo aportarle al otro, ¿cierto? Y que el otro me aporte a mí y desde eso, desde ese vínculo, ¿cierto? Poder relacionarlo, ¿cierto? De una manera gratificante, en la cual el otro también observe de mí y yo observe del otro y se potencie. Y eso va a dar una luz, va a dar un camino, va a dar muchas posibilidades en las cuales yo voy a recibir cosas buenas y porque yo también he lanzado cosas buenas. Esto es como la de energía, ¿cierto? Uno lanza buenas energías, por favor recibe energías buenas. En cambio, si uno está ahí un poco más achacado, a veces llegan cosas buenas, ¿cierto? Pero la gran mayoría llegan cosas medias negativas, ¿ya? Entonces tenemos la asertividad, la empatía, la expresión, la resolución de problemas, el liderazgo, la convivencia y la comunicación como las principales habilidades sociales, ¿cierto?, que puede desarrollar un ser humano en un ámbito de trabajo, como en un ámbito también de estudio. Recordemos que el estudiar también es como un trabajo. Estamos siendo preparados para un trabajo. Estamos siendo acondicionados de manera horaria, de manera responsabilidad de valores, de habilidades y de conductas, comportamientos, ¿cierto?, que apuntan a un excelente desempeño frente a un determinado actuar o un trabajo, ¿ya? Y estas palabras que están aquí adelante, frente a ustedes, son conceptos que tienen que ver con la relación y la interrelación entre personas en un trabajo y en un colegio, en su curso. Veamos una por una. Asertividad. La asertividad es la habilidad que nos impulsa a defender nuestros derechos cuando hayan sido agraviados. Consiste en saber exponer nuestras opiniones sin ofender o dañar o hacer daño y poder decir no cuando no se está de acuerdo con algo. Expresar con tranquilidad las quejas y escuchar cuando sea necesario. Por ejemplo, si yo doy un caso de asertividad en la juventud,
El caso más importante o sea, el más recurrente es cuando una persona no bebe alcohol y van con los compañeros y la gran mayoría carretea, entre comillas, ¿cierto? Y una persona dice, no, muchas gracias, ¿cierto? Eso no tiene por qué ofender a los otros o no tiene por qué arruinar la fiesta, ¿cierto? Porque una persona dice que no, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Pasa porque uno está tratando de exponer mi opinión, ¿cierto? O mi estilo de vida. Yo no tomo y no, de alguna otra forma, no lo acepto. Muchas gracias. Pero no por eso el otro se va a ofender, vamos a dejar de ser amigos, ¿cierto? O la gente va a estar quejándose todo el rato, que este que es fome, que este aquí. Una cosa no tiene por qué tener otra, ¿ya? Entonces la asertividad es cuando uno está de alguna otra forma convencido de su humanidad y es capaz de decir varias veces no. O como también lo otro, ser asertivo y expresar, ¿cierto? Mi derecho a eh, no ser agraviado frente a alguna situación, ¿ya? Las personas no asertivas se arriesgan a no ser respetadas por los demás, ser avasalladas y amenazadas, lo que a la vez les lleva a no valorarse y adoptar comportamientos pasivos, permitiendo que se aprovechen de ellas. O sea, cuando una persona no es tajante, no fundamenta su posición, su humanidad frente a los otros, por no querer algo, por no recibirlo o por simplemente no aceptarlo, hay muchas personas que andan en este mundo tratando de avasallar a los otros, ¿cierto? Y de tratarlos de generar un poco de conflicto negativo, ¿cierto? Y eso hace que la gente, de alguna otra forma, que no tiene esa personalidad, se sienta un poquito menor, ¿cierto? No sea capaz de responder a ciertas situaciones. Entonces sí, es súper importante eh, ser asertivo, desarrollar esa habilidad, ¿cierto? Empatía. La empatía es la habilidad que tenemos para ponernos en el lugar de otro y comprender sus sentimientos y emociones, ¿cierto? La empatía hace referencia al entendimiento tanto emocional como tanto al entendimiento cognoscitivo, ¿ya? Nosotros podemos entender algo, ¿cierto? Y desde ese entendimiento podemos generar un acercamiento afectivo para así complementar la empatía, para hacerla un poco más fuerte, para hacerla más llevadera, ¿ya? Por eso es importante la empatía y el dibujo lo expresa claramente, ¿cierto? Porque aquí dos seres, ¿cierto? En un mismo dilema, ¿cierto? Pero se comprenden, hay un entendimiento, perdón, hay un entendimiento y ese entendimiento hace la posibilidad de conjugar situaciones, ¿cierto? Ver en el otro algo que yo también puedo estar pasando y al yo racionalizarlo, ¿cierto? Al yo darme cuenta de que ese problema quizás también me puede afectar a mí o me afectó en un momento determinado y yo viví esa situación, se da paso a lo sentimental, afectivo, en donde yo propicio, ¿cierto? Un encuentro, propicio un entendimiento, propicio, ¿cierto? La forma de poder eh, descubrirnos, de poder, ¿cierto? Ayudar. Entonces la empatía es la habilidad que tenemos para ponernos en el lugar del otro y comprender sus sentimientos y emociones. Tenemos la expresión. Expresión o sentimientos y emociones, ¿cierto? Expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones es algo que hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Era algo que se, era tabú. ¿Qué significa tabú? Que era algo que no se hablaba o que de alguna otra forma no se mencionaba, ¿ya? Las emociones uno se las guardaba y se las dejaba ahí porque era muy de machista, ¿cierto? Muy de gente un poco equivocada, que los hombres no lloran, que las mujeres son las más sensibles y que aquí, que allá. Entonces, ese tipo de cosas se fue dejando de lado paulatinamente y obviamente es una habilidad social, o sea, que yo exprese mis sentimientos es algo completo y absolutamente natural y va conforme, ¿cierto?, a mi humanidad. La habilidad para expresar emociones involucra poder informar al interlocutor el estado de ánimo en que uno se encuentra, ¿cierto? En el tema de ánimo de estar alegre, tristeza, fastidio. Uno
hace ver a la persona con la que se está enfrentando que estoy pasando por un estado anímico de alegría, tristeza, fastidio, ¿cierto? Y es importante expresarlo, verbalizarlo. ¿Qué elementos tienen la expresión de sentimientos y emociones? Es el poder autoanalizarse, ¿cierto? Para darse cuenta de la emoción que uno siente. O sea, y también darse cuenta de cómo yo enfrento ciertas emociones, porque como todo es temperamental, yo tengo que de alguna otra forma eh, darme cuenta cómo reacciona frente a ciertas situaciones. Y si esa reacción temperamental, biológica, genética casi, porque es algo dado por nuestros padres, eh, yo lo puedo controlar, o lo puedo saber, o puedo empezar a, frente a situaciones que me hacen explotar de alegría o explotar de tristeza, irlas mesurando, irlas trabajando. Otro elemento es saber identificar las causas y los antecedentes de la emoción que sentimos. O sea, del por qué, ¿cierto? Me lleva tan al extremo una situación en la cual yo exploto en llanto, exploto en risa, exploto en algo determinado, ¿cierto? Yo identifico qué y cuáles son las circunstancias o las causas o los antecedentes de que algo me haga sentir de esa forma, para yo estar atento, alerta, ¿cierto? Y que en un momento en el cual yo no pueda hacer algo, como en un contexto profesional, en un contexto serio, yo situarme, ¿cierto?, en el lugar donde tengo que estar y eso controlarlo. Finalmente, escoger el momento y lugar oportuno para hablar con la persona indicada o indicadas y explicar lo que sentimos, ¿cierto? No necesariamente eso tiene que ser adecuado o bajo el lema del amor, ¿ya? O la relación de pareja. Obviamente uno cuando tiene una situación de pareja, eh, uno de los rasgos fundamentales del enamoramiento es el tema de la comunicación, o sea, de la expresión de sentimientos, verbalizarlo, decirlo, ¿cierto? Porque eso es agradable para la persona que lo recibe, ¿cierto? La idea es también que sea agradable para la persona que lo está diciendo, que no sea algo obligatorio. Y en los ámbitos profesionales o en los ámbitos eh, de trabajo, no necesariamente profesionales, ¿cierto? Eh, Se le están llamando a este tipo de cosas las habilidades blandas, ¿ya? En donde es muy requerido una persona que tenga emoción de perdón, tenga control de sus emociones y sentimientos, o sea, una persona que no tiene esa capacidad, no bien visto. Entonces es súper importante reconocerlas, ¿cierto? Identificarlas, poder reflexionar sobre mis emociones y mis sentimientos y escoger los momentos oportunos para yo hablar con las personas indicadas sobre cómo y cuánto me siento. ¿Ya? Excelente. La resolución de problemas es algo bastante simple, ¿cierto? Por eso quise poner los dibujitos. La resolución de problemas apunta a cómo yo y mi creatividad frente a un problema determinado, ¿cierto? Busco una solución. O sea, aquí tiene que ver el tema de la audacia, el tema de confrontar situaciones, ¿cierto? Donde se vea un problema y yo con creatividad, con iniciativa, ¿cierto? Con entereza, con motivación, soy capaz de poder generar una solución que nos ayude a la persona que tengo al frente como a mí o a las personas que tienen el dilema, ¿ya? La resolución de conflictos son conjuntos de conocimientos, ¿cierto? Que nosotros tenemos acerca del problema, ¿cierto? Y habilidades que ponemos en práctica para intervenir de manera pacífica, ¿ya? O sea, eh, es súper importante descubrir, ¿cierto?, que cuando uno resuelve problemas, soluciona conflictos, es importante darse cuenta de que los problemas y los conflictos siempre tienen una solución pacífica. Entonces la idea de la inteligencia en este caso es ser capaz de mediar eso, de poder llegar a un acuerdo y poder dejar a las partes siempre satisfechas, ¿ya? O sea, de que yo soy capaz, ¿cierto?,
de poder, desde mi creatividad y desde mi perseverancia y desde mi, por así decirlo, iniciativa personal, ser capaz de ayudar a los otros, con ideas creativas, con ideas, opiniones, ¿cierto?, bien fundamentadas, ser capaz de poner sosiego a problemas, ¿ya? Siempre, como les digo, acompañado de la creatividad. Es un punto súper importante en la resolución de problemas. Los problemas llegan, ¿cierto? Y a veces la gente hoy en día se está muy acostumbrada a cuando uno tiene un problema a pagar para solucionar las cosas, ¿cierto? El tema aquí no tiene que ver con dinero ni nada con material, sino que principalmente con la creatividad y la iniciativa personal. El liderazgo. El liderazgo es una faceta, ¿cierto?, de personas en las cuales se identifican algunos rasgos. Los rasgos más importantes del liderazgo son ser un guía, ser muy creativo, tener como bandera de lucha el optimismo, ¿cierto? Y tiene algunas habilidades que son necesarias, como la habilidad de planificar, ¿cierto? Planificar sirve que uno sea una persona ordenada y pueda visualizar, tener una conciencia, por así decirlo, eh, futurista. Hay otra palabra que es la palabra de visionario, ¿ya? En donde uno planifica cosas porque sabe que se va a enfrentar con ciertas tareas y yo me antepongo a esos. Eso supone algo muy, muy propio de un buen líder, ¿ya? El tema de orientar, ¿cierto? También el de aconsejar, el de poder acompañar, no necesariamente uno tiene que resolver las cosas, los problemas de los otros, sino que, perdón, uno como un buen líder tiene que ser capaz de ser un orientador, en el sentido de que yo no voy a resolverle la vida a los otros, pero sí voy a estar ahí apoyando, dirigiendo quizás, poder aconsejar. Ya desde mi visión, yo poder aconsejar y poder de alguna otra forma entregarle acompañamiento a la persona, en este caso quizá un compañero de trabajo, eh, un, un subordinado, ¿ya? En que de alguna otra forma a veces hoy es muy conocido el tema de la violencia, el tema de los jefes, ¿me entienden? En este caso aquí no hay jefes, hay grupos, personas, o sea, el líder, ¿cierto? Es una persona que eh, trabaja con el otro codo a codo. No es una persona que está en la cúspide, ¿cierto? Mirando cómo pasa todo para abajo, sino que el líder está frente al otro, está al lado del otro, está atrás del otro, está al otro lado, está en los cuatro puntos cardinales con la persona, ¿cierto? Tratando de generar lo mejor para todos, porque las empresas, los trabajos no son unitarios, son de grupos, ya son de equipos. Excelente. Tenemos el tema de la convivencia. El saber convivir es la habilidad que posibilita la integración a un grupo determinado, ¿cierto? Aquí lo importante es rescatar que un grupo determinado puede ser la familia, que eso es algo muy estable, es algo que uno aprende a vivir y a convivir en la familia desde los inicios, ¿cierto? A veces quizá uno no convive con la familia, pero sí tiene la facultad de poder sociabilizar con ellos y estar. Pero también el convivir es una habilidad que circunstancialmente puede hacernos participar en cosas de forma pública, ¿ya? En el sentido de que, yo como soy en mi familia, en mi entorno, como yo convivo con ellos, finalmente en un momento circunstancial yo me puedo enfrentar a una masa gigante de personas y seguir conviviendo con ellos, ¿cierto? Y poder tener un buen pasar. El tema aquí no es de evocarse, ¿cierto? El tema de situarse frente a las situaciones en que yo vivo y poder siempre pensar que nosotros somos seres relacionales, o sea, yo me comprometo, yo me hago promesas, yo eh, trato de educar, trato de ayudar, trato de generar quizá unión, ¿cierto? Y todo ese tipo de valores, ese tipo de acciones hacen la convivencia. Porque quiero integrar. Si yo no pudiera generar esa integración, sería catastrófico para mí como humano individuo social, ¿cierto? Entonces,
cuando uno trata del tema de la convivencia, no es como, ah, ya, sí, aquí convivimos con los amigos en curso. El tema va un poquito más allá en el que nosotros como humanos nos diferenciamos por el tema de poder ordenar nuestra vida política, ¿ya? Y eso es súper importante porque nosotros decidimos cómo vivir, ¿ya? Y ese decidir cómo vivir no es algo que viene en nuestros genes o algo biológico, sino es algo que se da en la sociabilización. Y yo tengo que eso también poder transportarlo y de cómo yo quiero vivir, ojalá poder compartírselo a los otros y que los otros tengan las mismas ideas y de alguna otra forma también puedan eh, alinearse conmigo. Por eso aparecen estas imágenes, sobre todo la de Condorito, porque nosotros como humanos chilenos tenemos ciertas formas de convivir y tenemos ciertos modos de existir aquí en Chile. Entonces, eso yo tengo que situarme, yo tengo que ser ubicado. ¿En qué sentido? En que si estoy aquí en Chile, nos vestimos de una forma, nos saludamos de otra, tenemos ciertos patrones de personalidad, ¿cierto? Lo cual de alguna otra forma posibilita nuestra vida. En cambio, si yo anduviera viviendo de otra forma, saludando de otra forma, no saludando quizás, o compartiendo o generando situaciones que no son propias de nosotros los chilenos, vamos a ser vistos como una persona rara o vamos a ser vistos como alguien como que no pega en el grupo, te van a decir. Y eso son cosas que quizás usted me escucha y diga, a ver, es profe, que anticuado, pero lamentablemente cuando uno entra al trabajo ya entra con personas con un criterio que está formado hace años. Y hay muchas personas que no van a cambiar su criterio. Y eso no significa que sea algo malo o algo que sea perturbable, sino que de alguna otra forma es como yo de alguna otra forma me circunscribo a una forma de vida y porque yo de alguna otra forma la elegí. Pues si yo cuando voy a un trabajo me voy a encontrar con gente de todas las edades, con todas las partes de Chile, y no en toda parte de Chile se vive de la misma forma. Entonces, ahí por ahí va el tema de la convivencia, ¿vale? Finalmente tenemos el tema de la comunicación y obviamente la comunicación es cuando uno conversa, ¿cierto? Hay un entendimiento entre una, dos o más personas, ¿cierto? ¿Por qué digo una? Porque nosotros también mantenemos una comunicación individual. Yo, mi cuerpo me comunica cosas, mi mente me comunica cosas, pero principalmente la comunicación hace referencia, ¿cierto? A mi interrelación con los otros. Inter quiere decir entre. Y cuando yo me comunico, ¿cierto? Estoy ejercitando un, una forma, un modo de vida que me hace compartir con los otros. Entonces, eso es súper importante. Porque yo, con la comunicación, todo lo que vimos anteriormente, lo hago saber. ¿Ya? Entonces, la comunicación es súper importante, sobre todo cuando la comunicación es 100% efectiva. Porque nosotros, aquí en este caso, voy a dar como caso ejemplo esta misma clase virtual. Yo puedo estar comunicándole, ¿cierto? De alguna forma miles de datos, muchas cosas, pero principalmente quizás la comunicación no es estrictamente efectiva. ¿Por qué? Porque quizás usted en este momento esté con su familia, estén todos en la casa, haya ruido, usted esté un poco desconcentrada o desconcentrado, ¿cierto? Hayan formas de vida que no son de nuestro agrado, hay cosas que están pasando que no me permiten escuchar y la comunicación finalmente no es efectiva. O incluso puede ser hasta una comunicación no efectiva por un tema biológico o por un tema fisiológico, en el sentido de que, por ejemplo, no entiendo el profe lo que me habla. No entiendo, no hago una relación en las cosas. Ya, eso ya por un tema de necesidad de educativa especial, como por ejemplo de tener una malformación y no escuchar bien. Entonces, desde hay muchos rasgos en donde se puede dar una comunicación efectiva. Yo aquí no puedo saber si la comunicación fue realmente efectiva, pero sí cuando uno está en la sala puede darse cuenta si algunos me están escuchando, otros no,
otros me entienden, otros entienden de otra forma, algunos pueden acentuar, ¿cierto?, de que sí entendieron, pero no están entendiendo nada, y así una serie de cosas que nos van a permitir generar una verdadera comunicación o una falsa comunicación. Lo principal acá es el tema de la comunicación efectiva, o sea, de que yo sí entiendo, lo hago saber, ¿cierto? Y eh, todo lo que el profesor es completamente entendido, ¿ya? Eh, ya sea la relación a la inteligencia emocional. Esto tiene que ver todo con algo emotivo porque a veces uno también expresa cosas y no necesariamente las dice con la boca, sino que uno también expresa con su cuerpo, ¿ya? Y eso también es súper importante porque a veces uno expresa demasiado con el cuerpo y no tanto con la boca, ¿ya? Entonces eso también es ultra importante saberlo. Bien, creo que estamos bien, creo que hemos avanzado, ¿cierto? Hemos conocido habilidades sociales, ¿cierto? Súper importantes en el desarrollo de una persona de cuarto año y medio. Estas unidades, este momento, este coronavirus, ¿cierto? A nosotros como institución nos hace solamente preocuparnos de la persona, o sea, de que usted tenga un desarrollo emocional, tenga un desarrollo de persona. Así que todo lo que nosotros estamos viendo está completo y absolutamente dedicado al desarrollo y el aprovechamiento de su ser integral, su desarrollo integral, ¿ya? Espero que les ayude, espero que sigamos conectados, ¿cierto? Espero que ustedes las actividades las hagan todas, las que se les están presentando. De ahora en adelante van a hacer evaluaciones, ¿cierto? Para que así podamos finalizar la unidad número uno, pero en el electivo, ¿cierto? Lo importante es que solamente usted responda para que así el profesor pueda ir analizando los casos, las cosas que usted necesita, que me va exponiendo, para que así yo después, cuando tenga los resultados finales, diga, ¿sabe qué? Su camino va encaminado por este lado, ¿ya? Por eso la actividad va a ir, de ahora en adelante van a ir respondiendo más test, van a ir respondiendo encuestas, ¿cierto? Van a ir respondiendo preguntas que me van a generar a mí como educador, ¿cierto? Como profesor orientador, eh, una pequeña muestra, ¿cierto? De un camino que quizás usted lo pueda recorrer y quizás sea el camino acertado, siempre y cuando usted obviamente me diga, profe, sí, yo también considero que por ahí va mi camino, por ahí va mi proyecto y sería lo ideal, ¿cierto? Sería lo más bonito que nos podría pasar este año, ya frente a tantas cosas un poquito negativas. Les mando un abrazote, espero que estén muy bien, por favor cuidarse, quedarse en casa, el frío viene, así que hay que empezar también a quedarse un poquito más en casa, no salir, a usar su tapabocas, ¿cierto? Su alcohol gel, lavarse mucho las manos y disfrutar a la familia, que es lo que nos va quedando. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien.